En el vídeo anterior, como mucha gente recordará, hablamos de Chubby Army, una banda que junto a Ultravox fue pionera en el synthpop. Cuando en 1979 Replicas apareció, una explosión británica de bandas electrónicas aparecieron. Por un lado, The Human League debutaba con Reproduction, mientras que otras como Fat Gadget, Orchestra Maneuvers in the Dark, Japan o Visage hacían lo mismo. Ya para ese entonces la banda cambió su nombre a Gary Numan. Anteriormente, Gary Numan tenía pensado en cambiar el nombre de la banda desde la salida del segundo álbum de Chubby Army, como una forma de marcar un punto del punk rock hasta la electrónica. Sin embargo, Beggars Banquet no estaba interesado en el cambio del nombre de la banda. Según palabras de Numan, esto fue lo que había dicho: entendí su punto de vista, pero estaba tan convencido que la música electrónica sería la gran siguiente cosa de la que todo el mundo hablaría, y quería estar desesperadamente al final enfrente de esto. Sin embargo, lo que motivó a Beggars Banquet a que la banda cambiara de nombre fue el exitoso sencillo Our Friends Electric, por lo que la banda Chubby Army pasó a convertirse de una banda a un proyecto hecho por Gary Numan acompañado de los viejos miembros de Chubby Army, ya que según el sello sonaba más electrónico. Para ese entonces el sello lanzó el sencillo más vendido de Gary Numan llamado Cars, un tema el cual estaba inspirado en el libro Crash de J.J. Ballard, el cual narra la historia de un grupo fetichista por los accidentes automovilísticos, donde alimentan sus apetitos sexuales a través de organizar y participar en accidentes automovilísticos. Sin embargo, Cars contiene un poco de futurología, posicionando el automóvil no como un modo de transporte mecánico, sino como una sátira sobre cómo el ser humano se encuentra sexualmente atraído por los vehículos. Es gracioso como una letra tan compleja de automóviles, aplicando la literatura de Ballard y filósofos como Jean Baudrillard, se haya hecho en tan poco tiempo. La canción había sido escrita en la casa de los padres de Gary Numan, donde solo duró 30 minutos en escribirla. Tras el éxito mundial de Cars, Gary Numan sacó The Pleasure Principle, el primer álbum bajo el nombre de Gary Numan y el último donde tocarían los miembros de Chubby Army, ya que desafortunadamente Gary Numan para los siguientes álbumes tocaría, pero ahora como solista. En este álbum se abordan varios temas como canciones llenas de paranoia o neurosis, donde se muestran los problemas de Gary Numan con la claustrofobia o la agorafobia. Su personaje en el escenario, cubierto de maquillaje, también reflejaba esto. Ocultaría su rostro como un androide adolescente, donde Numan nos sigue contando las perspectivas de las máquinas como Metal, que trata sobre un androide que desea ser humano, y M.E., que habla sobre la última máquina en la Tierra. Un año después de The Pleasure Principle, en 1980, Gary Numan sacó su nuevo trabajo, Telecom, donde regresan las guitarras pesadas con texturas de sintetizadores mucho más enriquecidas. Líricamente, mientras Numan continuaba con la explosión de un futuro distópico en temas como I Dream of Wires, We Are Glass, I Die, You Die y This Wreckage. En We Are Glass vemos la presencia de las guitarras eléctricas, ya que según Numan decía que deshacerse de las guitarras era un gran error, y los había llevado para este tema. Otra genial canción y personalmente una de mis favoritas del disco es I Die, You Die, un tema con una letra protestante sobre la tensión entre la prensa y los músicos. This Wreckage es el tema donde se retoman los sintetizadores pesados y ruidosos. En ella Numan evoca imágenes de reclusión y escondite. También contiene referencias de temas religiosos como el ateísmo, una creencia que Gary Numan explora en esta canción. Ya para 1981, Gary Numan dio un paso más grande en el mundo de la música. En ese entonces trabajaba en su nuevo álbum, sin embargo, para Dance dio un paso más grande. Para este álbum, Gary Numan abandona lo que hizo en sus dos trabajos pasados y se adentra mucho al sonido del funk y la música jazz. Para este álbum vemos un trabajo muy elaborado, ya que en él comienzan a aparecer artistas muy importantes que colaboraron dentro. Por un lado tenemos a los miembros de Chubby Army como Paul Gardiner, Cedric Sharpley y Jazz Ledger, al igual que la ayuda en la producción del álbum de artistas como Rob Dean y Mike Kern, ambos miembros de Japan.
Por un lado, Dean ayudó en la música en temas como Boys Like Me, mientras que Mike Kern aparece muchas veces en el saxofón, muy conocido si has escuchado la música de Japan en gran parte del álbum. Si era cierto que Dance no era un álbum de Japan fusionado con Chibuya Army, muchos de los artistas que colaboraron dentro del disco se sintieron identificados con él. Era como escuchar un crossover de varias bandas, desde el famoso saxo y bajo de Japan hasta los sintetizadores de Billy Currie de Ultravox, el cual formó parte también de este disco. Vemos el cómo ahora Newman se encuentra irritablemente fascinado por el sonido de Brian Eno hasta la voz exuberante de David Bowie. En el álbum nos encontramos con temas como Stories, sobre una mujer sentada en un restaurante mientras ve cómo está dentro de una película de escenario que se vuelve a contar constantemente. Hay temas donde también habla de las rupturas con sus exnovias, en donde deja cuajar sus sentimientos a través de canciones como Slow Car to China, una canción especial por su duración de 9 minutos. Mientras tanto, las insinuaciones apenas contenidas de homoerotismo que habían impregnado gran parte de su trabajo anterior se reflejaban también en canciones como Boys Like Me, con un arreglo verdaderamente resbaladizo y convincentemente extraño a través de Gary Numan. Pero A So I Called You, You Are y Night Owl, entre otras, contienen temas que abordan la adicción a las drogas con un aire de ira y desesperación. Aquel año que Gary Numan lanzó Dance, decidió dejar de hacer conciertos, algo de lo que se arrepintió años más tarde. Su último concierto había sido en el Wembley Stadium, donde daría este como acto de despedida. También los miembros de Chibuya Army, al igual que las demás personas que colaboraron en sus últimos 2 trabajos de Gary Numan, excepto Paul Gardiner, formaron parte de una banda llamada Dramaris, la cual solo lanzó un álbum ese mismo año llamado For Future Reference, el cual se hizo conocido por el sencillo Love Needs No Disguise, donde colaboraba Gary Numan. En 1982, Gary Numan sacó su 6º álbum de estudio y el 4º bajo su propio nombre, llamado I Assassin, un disco que seguía la misma fórmula de su álbum antecesor, introduciendo la música afroamericana como el jazz y el funk en sus canciones. No obstante, todavía sigue utilizando instrumentos electrónicos como los sintetizadores. Para este álbum, Numan contrató al bajista Pino Palladino, el cual tocó para bandas como The Who, y más tarde a bandas como Beck o Nine Inch Nails. El aporte de Palladino a la música de Numan hizo que el disco tuviera un sonido particular y era algo que a Gary Numan le encantaba. Ese también fue el álbum que por primera vez tendría el bajo como instrumento principal en la música de Gary Numan, dándole un sonido funky, atmosférico y ensoñador al álbum. En el momento que se lanzó I Assassin, la prensa británica comenzó a llenar el álbum de elogios, y si era cierto que no era el mejor álbum de Gary Numan, tenía canciones mucho más pegadizas que su antecesor álbum, dando un brinco enorme del synth pop al electrodance, algo que no se veía en los trabajos antiguos de Gary Numan. Numan argumentó que quería alejarse de muchos artistas electrónicos durante este periodo porque sentían que estaban atrapados en una rutina simplista intercambiable que nunca podrían romper. Numan quería estar por delante del resto y estaba interesado en experimentar con otros géneros. En este álbum, Gary Numan seguía conservando su sombrero y traje, el cual se ve en la portada del álbum, donde aparece cogiendo un faro y detrás de él un callejón que representa mucho a los gángsters que habían en la década de los 30. La portada también fue influenciada por el álbum de Frank Sinatra, Songs for Young Lovers, el cual, si comparas el uno al otro, son muy similares, solo que Numan le daba un aspecto mucho más futurista por su aspecto robótico con su maquillaje que cubría su rostro. En este álbum nos encontramos con la bailable y funky We Take Mystery to Bed y también con Music for Chameleons, 2 canciones que terminaron siendo sencillos en 1982. Llegamos a 1983 con Warriors, que en mi opinión es uno de los álbumes más flojos dentro de la carrera de Gary Numan. Mientras Numan estaba en Nueva Jersey, Estados Unidos, volvió a Inglaterra para trabajar en Warriors, y Beggars Banquet aconsejó que Gary Numan debería tener un coproductor en lugar de producir el álbum completamente solo.
Newman no estaba interesado en esto, pero al final terminó colocando a Bill Nelson, el cual era un gran admirador de Gary Numan y que había hecho grandes trabajos durante los años 80. Para el álbum, Gary Numan contrató al baterista Cedric Sharpley, Chris Payne en teclado y Russell Bell en guitarra, quienes habían tocado en giras y álbumes de Numan desde 1979. Pino Palladino, que era bajista del álbum de I-Assassin, no pudo unirse al álbum Warriors, algo que se nota mucho cuando escuchas la falta de bajo en muchas de las canciones dentro del disco. Bill Nelson trabajó tremendamente en las guitarras durante la grabación de Warriors, dándoles más profundidad de la que se les había permitido. Desafortunadamente, Numan y Bill Nelson se pelearon durante las sesiones de grabación de Warriors. Ambos tenían ideas diferentes sobre cómo debería sonar el álbum y compartían diferentes filosofías sobre la música en general. Fue tanto así que una vez Numan abandonó la grabación y se fue a jugar billar mientras Nelson trabajaba en el estudio, e incluso Gary Numan había hecho algunos cambios en la mezcla dentro de la lista de canciones como My Car Slides, Poetry and Power y entre otras. A pesar de la pelea de Nelson con Numan, su influencia en la versión final de Warriors sigue siendo clara. Su trabajo de guitarra de ensueño se sumó a la sensación cálida y distintivamente jazzística del álbum. El sonido general de Warriors es épico, soñador y enérgico, lleno de ritmos rápidos, guitarras agresivas y melodías vibrantes. Los estilos de las canciones del álbum van desde el rock melódico y el pop en temas como Warriors, Sister Surprise, Inspiration Moon, hasta baladas sentidas como The Iceman Comes, Love is Like Love Law y canciones influidas por el jazz como I Am Render y The Rhythm of the Evening. Algunos llamaron el sonido general del álbum como jazz electro. Numan admitió más tarde que Nelson hizo muchas cosas muy ingeniosas en Warriors. No obstante, este lamentablemente sería el álbum donde la carrera de Gary Numan estaría en declive. Finalmente llegamos al último álbum que sacaría en la década de los 80, Berserker. Para esta época, Numan estaba teniendo conflictos con el sello a tal punto que tuvo que fundar su propio sello discográfico más tarde. Para este álbum continuamos con el sonido pop que caracteriza a Gary Numan, con temas futuristas como la canción homónima del álbum, Berserker, acompañada de una voz angelical femenina, la cual se deleita dentro de su propio melodrama con guitarras chirriantes y líneas de bajo secuenciales con garra que construyen la canción en un crescendo rugiente. Si bien Berserker no era una de sus canciones más accesibles de Numan, es una joya de canción y una canción poco conocida dentro de la carrera de Gary Numan, donde continúa con esas letras sombrías y futuristas. A pesar de que los últimos álbumes de Gary Numan no estuvieron a la altura de sus discos pasados, el hombre amante de la ciencia ficción nos dejó trabajos que más tarde influyeron a bandas de música industrial como Nine Inch Nails. Al igual que fue un artista que fue uno de los pilares del synthpop y que también influyó a bandas como Visage, Orchestra Maneuvers in the Dark, The Human League, Gary Numan es y será recordado como aquel hombre solitario amante de los robots y de los mundos futuristas y distópicos que mezclaba esto con la música electrónica y un maestro en el uso de los sintetizadores y la forma en la que mezclaba el new wave y el synth pop a la vez.